Buenos días, hermanos y hermanas. Cristo ha resucitado en verdad. Aleluya. Nuestro texto de Juan capítulo 20, versículo 28 dice: Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomás, que era uno de los 12, no había estado con ellos cuando Jesús se les apareció. Parece que Tomás había abandonado toda esperanza de que Jesús era el Mesías y por eso estaba evitando la compañía de los demás discípulos. Había rumores de que Jesús había resucitado, pero estos rumores no habían llegado a Tomás. Sus esperanzas de que el reino de Dios fuera establecido estaban casi muertas. Pobre Tomás, cuánto se perdió por no haber continuado en la compañía de los creyentes. Algunos de los discípulos creyeron importante contar a Tomás y deben haber ido a buscarlo personalmente para hablarle de la resurrección de Jesús. ¿Y se convenció? No. Dijo: si yo no veo en sus manos la marca de los clavos y si no meto mi dedo en la marca de esos clavos, si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. 8 días después, los discípulos nuevamente estaban en el aposento alto encerrados y Tomás estaba con ellos. ¿Fue pura curiosidad lo que lo llevó allí? No. Jesús había asegurado a Pedro que iba a orar para que su fe no fallara y tuvo el mismo cuidado también con Tomás. Y entonces sucede nuevamente. Aunque las puertas están cerradas, Jesús entra, se pone en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. No podemos siquiera imaginar cómo se sintió Tomás, porque Jesús ahora mira a Tomás y le dice: pon tu dedo aquí, mira mis manos, pon acá tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Pobre Tomás. No, en verdad, qué bendito es Tomás, porque Jesús le muestra quién es Él. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús agrega: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. Querido hermano, hermana, estas palabras de Jesús no se dirigen solamente a Tomás, sino también fueron escritas para tu propio beneficio. Sin haber visto al Señor que fue resucitado, debes creer en el testimonio de los apóstoles, el cual dieron con la ayuda del Espíritu Santo, de que Jesús, que había sido crucificado, de hecho ha resucitado de los muertos, porque es en verdad el Hijo de Dios y es tu Salvador. Qué bendito eres en esta vida por tu fe y en la vida venidera, porque lo vas a ver tal y como es. Pero ¿por qué Jesús le dice a Tomás: porque me has visto, has creído? Ahora había visto a Jesús que estaba vivo, pero ¿qué es lo que creyó? Lo que confesó cuando vio a Jesús vivo: Señor mío y Dios mío. Sí, todos los apóstoles tenían que ver a Jesús vivo para que pudieran dar testimonio al mundo entero. Ese fue su oficio, ser testigos de Cristo resucitado. Si Tomás ahora creía lo que decían las Escrituras acerca de la necesidad del sufrimiento y muerte del Mesías, pero también de su resurrección. Creía que Jesús era el Señor que se había hecho hombre para sufrir, morir, expiar el pecado del hombre y que ahora había resucitado de los muertos. Tomás ahora creía eso con firmeza y por eso le dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío. Creía que el hombre Jesús, con quien había pasado 3 años y unos pocos días antes, había muerto en la cruz y que había sido puesto en la tumba y a quien ahora vio vivo, que este hombre de hecho era el Mesías prometido, el Cristo, su Dios y Señor. ¿No fue esto fe? ¿Se podía ver esto? Sí, y también creía que Cristo era su Salvador, porque lo saludó como su Señor y Dios. Y eso fue porque creyó lo que dijo la Biblia y lo que había oído a Jesús decir,
en tantas ocasiones anteriores, y en esta confianza se perfeccionó su fe. Pero Jesús sí condenó el pecado de Tomás, que solamente creyó después de ver a Jesús vivo. Es cierto que todo depende de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Si Jesús no resucitó, como ya hemos notado, luego nuestra fe es vana y sin propósito. Pero Tomás debe haber creído en la resurrección de Jesús antes de ver al Cristo resucitado. ¿Con cuánta frecuencia había oído a Jesús hablar no solamente de su sufrimiento y muerte y su necesidad, sino también de predecir que resucitaría de entre los muertos? También había profecías en la Biblia que afirmaban esto. Las mujeres habían informado que habían visto a Jesús vivo y alguno de los discípulos debe haberle hablado acerca de la aparición de Jesús en medio de ellos en la noche de su resurrección. Sí, realmente era Tomás el discípulo que dudaba porque rehusó creer en la resurrección de Jesús antes de ver él mismo a Jesús vivo. No seas un Tomás que duda en los asuntos de la fe. Cree en las Escrituras y en el testimonio de los testigos oculares de la resurrección. Y luego será más fácil que confieses con Tomás acerca de que Jesús, de hecho, es tu Señor, tu Dios y tu Salvador. Oremos. Concede, te suplicamos, Todopoderoso Dios, que lo que hemos celebrado la resurrección de nuestro Señor, podamos con la ayuda de tu gracia producir los frutos de la misma en nuestra manera de vivir. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga. Hola, soy Florencia de la Iglesia Luterana Cordero de Dios. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, apretando la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestros videos. Gracias, que Dios te cuide.